Hola amigos, hola amigas de Nuestra América. Estamos en este miércoles entrevistando a Indira Romero. Indira Romero es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las universidades o la universidad yo creo más grande y más importante de México, un gran logro de la Revolución Mexicana. Y ella después estudió una maestría en Economía en la Universidad de Ottawa, en Canadá, y ha hecho múltiples estudios, entre ellos estudios de modelos econométricos en el Instituto Tecnológico de Administración de Monterrey, el ITAM, que es uno de los grandes, otras de las grandes instituciones educacionales de México. Indira es especialista en la CEPAL México, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, y ha participado en la redacción de importantes documentos como los capítulos de Cuba en varios de los panoramas que emite esta organización, y también en informes referentes a la posición de la mujer en la economía latinoamericana. Es un gran gusto tenerte, Indira. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés en Nuestra América. Sabemos que sigue nuestro programa. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes y esperemos que el tema que vamos a discutir sea de interés para todos. Bueno, el tema que queremos hablar hoy, Indira, es el tema de la mujer. Sabemos que el tema de la desigualdad es central al trabajo de CEPAL y se ha referido a la desigualdad regional, la desigualdad de género, la desigualdad racial, y me ha motivado mucho un documento reciente que tú has compartido que tiene una visión abarcadora del tema de la igualdad de género en la región latinoamericana y caribeña, y que pone un énfasis importante en todas las partes del documento en la importancia que tiene la igualdad enfrentar la desigualdad para el desarrollo, y en tu caso particularmente la igualdad de género. Recientemente también estuve viendo un discurso, una participación de la directora de la CEPAL, Alicia Bárcena, frente al Senado mexicano, y ella dice que el costo social, no recuerdo exactamente, pero decía algo así como que el costo social de la pandemia tiene rostro de mujer. ¿Cómo medimos la situación de la igualdad de género en el continente? ¿Qué indicadores te permiten a ti reflexionar, como lo haces con tanta perspicacia, con una perspectiva comparada sobre el tema de la desigualdad de género en América Latina y el Caribe? Bueno, primero partamos de lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, partiendo de esa premisa, organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización para la Organización, la OSD o el Foro Económico Mundial, hacen mediciones a través de índices precisamente para revisar y analizar las brechas que hay entre los géneros en diferentes áreas, ¿no? Como puede ser el campo laboral, la economía del cuidado, el tiempo que se dedica a actividades no remuneradas y remuneradas entre hombres y mujeres, el acceso a los activos financieros, la posesión de riqueza, de posesión de tierra, el acceso de las mujeres a las telecomunicaciones versus los hombres, etcétera. En particular, para América Latina y el Caribe, que es la región que nos ocupa en la CEPAL, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, desde 2014, publica un índice que denomina SIGI, que es un índice de instituciones sociales y género. Entonces, aprovecho que afortunadamente para nosotros, en el mes de julio se dio a conocer la versión más reciente de este documento, y me gustaría hablar un poco sobre este índice y cuáles son los resultados para América Latina y el Caribe. Bueno, el índice de instituciones sociales y género, que se denomina SIGI, cubre 4 dimensiones que abarcan las principales áreas que afectan a toda la vida de las mujeres y las niñas. La primera dimensión se denomina discriminación en la familia y abarca las instituciones sociales que limitan el poder de decisión de la mujer
y subestiman su estatus en el hogar y en la propia familia. La segunda dimensión se refiere a la integridad física restringida, que capta las instituciones sociales que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y de las niñas a múltiples formas de violencia y limitan el control sobre sus cuerpos y autonomía reproductiva. La tercera dimensión se refiere al acceso restringido a los recursos productivos y financieros. Y esta dimensión capta el acceso restringido de las mujeres a los recursos y bienes productivos y económicos fundamentales, así como el control sobre ellos. Finalmente, la dimensión de libertades civiles restringidas abarca las leyes y prácticas discriminatorias que restringen el acceso, la participación y la voz de la mujer en las esferas públicas y sociales. Este índice está conformado o analiza a 29 países de América Latina y el Caribe, pero digamos de manera más comprensiva por la disponibilidad de datos. Digamos que la información completa solo está disponible para 18 países. Me parece importante destacar, por ejemplo, que México está en un nivel alto de discriminación en la familia, ¿no? Que la mujer es discriminada en la parte, digamos, del círculo familiar, en el entorno social familiar. Y, por ejemplo, también me parece relevante destacar que Chile las mujeres en Chile enfrentan una restricción importante a los recursos productivos y los recursos financieros. Y también destacar que Haití enfrenta digamos un número alto en cuanto a restricciones de libertades civiles para las mujeres. Y en cuanto a integridad física, vale la pena señalar que países como Nicaragua, El Salvador, Trinidad y Tobago y Haití tienen un nivel medio en este indicador, sobre todo porque son países que criminalizan y castigan a las mujeres por abortar. Entonces, me parecía importante mencionar estos indicadores, digamos que dan un poco de luz sobre la situación de las mujeres en los países latinoamericanos y caribeños. Indira, algo que mencionaste ya y que es parte importante del estudio de la situación de la mujer es que en general la violencia doméstica las convierte a ellas en las principales víctimas de este flagelo. Sabemos que está la Convención de Belén do Pará, por la cual los países de América Latina se han comprometido a atender desde el punto de vista legislativo, político, económico, social, cultural, las dimensiones que explican desde la familia hasta las estructuras sociales que justifican o que coadyuvan a la desigualdad contra la mujer, se han comprometido. Yo creo que no hay ninguna objeción o alguna reserva a moverse en esa dirección por parte de los países latinoamericanos. Hablando de política, por cierto, hoy nos llegó una noticia súper interesante, que es que Estados Unidos, el Partido Demócrata va a postular una mujer a vicepresidenta. Por lo cual creo que estos temas de la mujer van a tener un papel más importante. Pero quería preguntarte, en esta cuestión específica de el seguimiento que se hace desde los organismos internacionales y desde las legislaciones nacionales, los congresos, al cumplimiento de los objetivos planteados en la Convención de Belén do Pará del 94, creo que es, o del 96, creo que es del 94, ¿no? Sí. ¿Qué puedes decirnos sobre el estado de la situación al respecto? ¿Qué países están mejor? ¿Qué países están más retrasados? ¿Cómo se está implementando esta decisión? Yo creo que en general en los países ha habido avances en cuanto al tema de proteger la integridad física de las mujeres. Sin embargo, por ejemplo, el mismo estudio de la OSD de este año señala que para toda la región el acoso sexual sigue siendo un problema muy serio. La legislación en contra de la violencia, como lo mencioné, ha mejorado,
Sin embargo, no cubre todavía todas las formas de abuso que se han identificado, ¿no? Que las mujeres son víctimas de todas estas formas de abuso. No hay en la región una ley comprensiva que castigue este tipo de conductas. Como lo mencioné, la violencia, bueno, mencioné la parte de acoso sexual, pero en general la violencia sexual permea en toda la región de América Latina y el Caribe y no se han podido establecer leyes que protejan a las mujeres de este tipo de violencia. Además, yo creo que para nadie es un secreto que, bueno, hay países que enfrentan la situación de manera más, digamos que en donde las mujeres se enfrentan una situación más peligrosa que en otras, pero la desaparición de mujeres, pues sí es no parece ser un área de preocupación en la región, aunque sabemos que digamos que las estadísticas mencionan que las desapariciones de mujeres pues, son muy altas en toda la región. La OSD en su informe destaca que ningún país de la región de América Latina y el Caribe ofrece a las mujeres una protección jurídica integral contra todas las formas de violencia detectadas, a pesar de todos los progresos realizados desde 2017. Y como lo mencioné anteriormente, todavía en 4 países de la región, El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua, se prohíbe y se penaliza totalmente el aborto, con lo cual se atenta contra la salud y la autonomía reproductiva de las mujeres de estos países. También en el mismo estudio me parece importante señalar algunas estadísticas. La primera es que en la región de América Latina y el Caribe, el 11% de las mujeres en las encuestas hechas cree que un marido tiene justificación para pegar o golpear a su esposa bajo ciertas circunstancias. Estamos hablando de formas de pensar, en las comunidades, ¿no? Que todavía hay justificación de las propias mujeres para que se ejerza una violencia de este tipo. Sin embargo, sí es justo señalar que la violencia doméstica se está volviendo cada vez menos tolerada en la región. Por ejemplo, entre 2014 y 2018, en promedio, el porcentaje de mujeres que declararon que la violencia doméstica era aceptable disminuyó del 15 al 11%. Me parece muy importante mencionar que en países como Perú se hizo un estudio para estimar el costo económico de la violencia contra la mujer por parte de la pareja para las empresas privadas y se encontró que el costo ascendía al 4% del Producto Interno Bruto. Imagínense, es una cantidad, es una cifra muy, muy importante. Como bien lo mencionas, los países de la región de América Latina y el Caribe han asumido compromisos firmes para frenar y erradicar la violencia contra la mujer, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém del 94. También los países se comprometieron en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030 de las Naciones Unidas a cumplir la llamada Meta 5.2, en donde se exhorta a los países a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Además, es bien conocida para las personas que estudian y analizan la violencia de género, que los países de América Latina y el Caribe son firmantes de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en donde se reconoce que la violencia de género es un obstáculo para la participación de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre en la vida política, social y cultural de los países. Entonces me parece... Indira, aquí quería hacerte una pregunta, porque cuando se habla de las causas estructurales o psicológico-sociales detrás de la violencia contra la mujer, se hace como una agrupación de 3 causas fundamentales. Se habla del tema de las experiencias en la educación de la persona, que han experimentado violencia en su educación o que han sido incluso ellas mismas víctimas de la violencia. Eso es un elemento que obviamente requiere un tratamiento quizás más individualizado, aunque tiene elementos que son estructurales y sociales. La otra tiene que ver con esto que tú decías. Fue muy curioso lo que dijiste, que bajó de un 15 a un 11% la aceptación
creo que en una encuesta encuestas por las mujeres, de que se naturaliza el efecto este de la violencia doméstica. Y en tercer lugar, que es muy importante también, la existencia de brechas estructurales muy grandes entre los estatus socioeconómicos, por decirlo de alguna manera, de la mujer y el hombre en nuestras sociedades. Aquí hay dos áreas que yo creo que tú tocas bien en el informe, en la parte que en este documento último que has escrito, y que tiene que ver con dos temas. Uno es la brecha salarial, porque ese es un tema que tiene que ver con el ingreso, que en Estados Unidos, por ejemplo, yo estoy viendo un gran debate sobre el número de personas, por ejemplo, mujeres que son gerentes de firmas, y el caso de lo que se llama el equal pay, ¿no? O el pago igualitario. Por el mismo trabajo muchas veces se contrata a mujeres, pero se les paga menos que por lo que se contrata a los hombres. Y el otro elemento que creo que tú lo tratas muy bien es el tema de la economía de cuidados. ¿Hasta qué punto que la economía de cuidados como trabajo no remunerado? Entonces, ¿hasta qué punto tú crees que se ha avanzado en esa área? Hemos tenido retrocesos desde el punto de vista digamos, la discusión a nivel de la esfera pública latinoamericana. Estamos en un momento de avance, un momento de retroceso, un cierto estancamiento. ¿Cómo tú ves esa situación? A mí, por ejemplo, me parece muy importante destacar que a pesar de los avances que ha habido en términos de acceso de las mujeres a la educación superior, que cada vez más mujeres concluyen su educación superior, en el documento dejo claro que no va aparejado mayores estudios económicos o conclusión de educación superior con la inserción laboral. Es decir, aun cuando comparan el mismo nivel educativo, a nivel superior, la inserción laboral de los hombres sigue siendo mayor a la de las mujeres, a pesar de que las mujeres desean trabajar. Es decir, no es una cuestión de gustos digamos, la diferencia no se debe a una cuestión de gustos en cuanto a que la mujer no desea trabajar, sino que se refiere a que hay obstáculos que están enfrentando para que mujeres con educación superior puedan lograr entrar al mercado laboral con las mismas oportunidades que tienen sus pares hombres. A pesar de los avances en la región de América Latina y el Caribe, todavía hay brechas por cubrir. Yo creo que es una tarea pendiente de la región y que tiene mucho que ver, por ejemplo, también en el documento, si recuerdas, se hace un breve análisis de la inserción de las mujeres tanto en la educación de lo que se conoce como carreras STEM, perdón ahí por el inglés, pero ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, su inclusión en el mercado laboral y su permanencia en el mercado laboral. Entonces, a nivel global, las mujeres incursionan menos en esas áreas, y aún las que logran terminar su educación superior enfrentan obstáculos importantes para insertarse en esas áreas por el ambiente, sobre todo porque son carreras o son trabajos que requieren cierta exigencia o no hay flexibilidad, no hay políticas que promuevan o que apoyen a las mujeres que tienen hijos, que tienen familia. Entonces, dada lo que mencionabas, dada la mayor carga de los cuidados o mayor tiempo no remunerado en hacer labores domésticas y en cuidado de los hijos, inclusive de adultos mayores, pues las mujeres tienen mucho menor flexibilidad en su tiempo, mucho menor tiempo disponible que los hombres. Entonces, y dada la forma de funcionar, por decirlo de alguna manera, del mercado laboral en esa área STEM, pues es muy difícil que las mujeres se mantengan, y sobre todo porque también son ambientes dominados por hombres que tampoco favorecen la inserción y permanencia de mujeres, porque es toda una cadena, ¿no? Empezamos con que hay diferencias en el tiempo dedicado a trabajo remunerado y no remunerado. Después, el ambiente en esas áreas generalmente son hombres, no hay mucha flexibilización, no hay políticas que, no sé, de una licencia por maternidad y paternidad, es decir, que los dos puedan tomar esas licencias.
sino que se recarga el cuidado en la mujer, entonces después es más difícil que se incorpore porque el avance en esas áreas pues es muy rápido, entonces va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo espacio y en general, digamos que se empieza desde una situación desigual. Por eso, digamos, en esas áreas que también son las de más desarrollo y de mayores ingresos, los mayores ingresos se pagan en muchas de esas carreras, también presentan diferencias en los ingresos de las mujeres versus los hombres. Indira, y te quería preguntar también algo aquí, porque es que la CEPAL ha trabajado la desigualdad, yo creo que es la institución en las Naciones Unidas o de los que yo creo que ha trabajado más el tema. Yo sé la famosa trilogía de la desigualdad, los informes. Hay algunos programas o hay alguna dinámica de buenas prácticas que puedan servir de país a país cuando estamos atendiendo, por ejemplo, esto que tú acabas de decir de las carreras STEM, de que haya alguna decisión de STEM para crear plazas, coadyuvar, por ejemplo, desde niveles primarios, secundarios, porque hay una realidad, eso a veces es un arrastre que viene si las personas empiezan a prepararse para que ellos van a ser enfermeras, por ejemplo. Eso yo lo he notado, yo soy cubano y he notado la idea de la mujer va a ser médico, la mujer va a ser enfermera. Maestra, ¿no? ¿Eh? Maestra de escuela. Maestra, exacto. Entonces, yo creo que eso es un problema que no es solo creando una, quizás aquí voy a introducir un tema que eventualmente me gustaría que tratara, el tema de las cuotas, ¿no? No se resuelve con crear una cuota a nivel universitario o no se resuelve del todo a crear una cuota a nivel universitario sin atender a el legado histórico que viene antes, ¿no? De poner un énfasis especial en la formación de ciencias exactas, las bases para las carreras STEM. Y en alguna medida conectarte esto con que hay ocasiones en que también se hace referencia a la situación de la mujer indígena y afrodescendiente como una situación particularmente especial de doble discriminación. Entonces me gustaría que abordaras estos dos temas. ¿Cómo tú ves este tema de las buenas prácticas para tratar de atender con una reforma puntual, concreta, al tema este de la representación o baja representación en estas carreras y también este tema de cómo eso se atiende, incluso se expande cuando estamos hablando de la situación desfavorable para las mujeres indígenas o afrodescendientes. Sí, es muy relevante la reflexión que haces, porque, por ejemplo, leí recientemente que muchos de los futuros ingenieros y personas que piensan dedicarse a las TICs, a la tecnología de información y telecomunicaciones, empiezan jugando videojuegos. Y bueno, creo que muchos sabemos que los que más juegan videojuegos o a quien más se les fomenta jugar con videojuegos es a los niños, ¿no? Desde pequeños. Entonces, yo creo que también es muy relevante que desde los niños, las niñas, no se les restrinja o no se les condicione qué es lo que les debe gustar para jugar o no. Yo creo que desde muy pequeños, la educación tiene que cambiar desde muy pequeños para evitar, por ejemplo, el uso de colores, ¿no? El rosa para niños, el azul para niños, el rosa para niñas, el azul para niños, los juegos de, no sé, de autos, videojuegos y cosas, digamos, manuales son para los niños y las muñecas y jugar a hacer la comida, etcétera, es para niñas. Yo creo que es desde muy temprana edad que se empiezan a hacer diferencias notables entre niños y niñas que digamos que van permeando con su crecimiento. Entonces sí, es un punto importante el que tocaste. Y por otro lado, sé de iniciativas de grandes empresas como Google y Tata de la India, que están formando tipo campamentos para que niñas aprendan
ciertas habilidades para, digamos, programar de manera básica, en fin, para que se encuentren en un ambiente que las lleve a interesarse por esa área, ¿no? El área de STEM. Esas son dos iniciativas de estas grandes empresas, pero también hay la propia ONU, a través de ONU Mujeres y fundaciones como la de Belinda Gates, eh, y la propia Michelle Obama, que están fomentando programas a través de fundaciones, de ONGs, en donde usan sus recursos para formular programas a través de la ayuda de ciertas empresas tecnológicas para que las niñas desde pequeñas puedan experimentar, puedan estar en contacto con estas áreas que regularmente les son prohibidas, ¿no? De alguna manera. Entonces sí hay iniciativas, pero no tienen mucho que están en marcha y yo creo que más esfuerzos se deben de hacer, sobre todo en alianza con estas grandes empresas tecnológicas, pero sí hay algunas iniciativas en marcha ya. Mira, algo que es importante tener en cuenta es la situación que estamos viviendo en la actualidad, que es el tema de la pandemia de COVID-19, que como te decía, la propia secretaria general de la CEPAL, la directora, lo mencionó cuando estuvo hablando con el Senado mexicano. Ella decía esto, que el costo social de la pandemia tiene un marcado rostro de mujer. Frente a esto ha surgido una narrativa que, ¿cómo decirte?, enfatiza el papel del liderazgo femenino, como un liderazgo que tiende a ser más sensible al tema de salud, como un liderazgo que como viene con una familia, se habla incluso del Grameen Bank en Bangladesh y la importancia que ha sido de que cuando han dado apoyo a las mujeres en específico han sido más efectivos como programas contra la pobreza. Se menciona los casos en los cuales hay países con primeras ministras o presidentas y se compara con los hombres. Yo creo, a veces, honestamente, a mí me parece que a veces hay casos de tercera variable, porque habría que pensar, por ejemplo, que en algunos de esos países donde las mujeres son dirigentes, esas mujeres acompañan que tienen una visión, digamos, socialdemócrata, demócrata cristiana, con un énfasis en la economía de bienestar y con concepciones contrarias a la desigualdad, que son importantes, por lo cual a mí yo soy un poco sospechoso de esa hipótesis, pero hemos visto que en casi todos los... Yo leo en 3 idiomas y en los 3 idiomas he podido leer artículos que enfatizan qué es lo que tienen. Te sale el típico artículo que dice qué es lo que tienen estos países que han tenido un performance, un desempeño excelente en términos de enfrentar la pandemia, y entonces ponen, bueno, a Finlandia, o en temas de educación, por ejemplo, ponen el tema de Finlandia, ponen el tema de a la Merkel en Alemania, ponen a Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, y entonces el tema común es el liderazgo femenino. ¿Qué opinión te merece ese criterio? ¿Qué crees de esa idea de que el empoderamiento femenino pone temas en la discusión política e incluso que hay áreas en las cuales las mujeres, sin lugar a dudas, según esta opinión, están desempeñando mejores gestiones que los hombres cuando ocupan esos cargos primeros en la estructura del Estado? Sí, son varios elementos y yo estuve leyendo también sobre el tema y sí estoy convencida de que, primero, de que las mujeres de esas naciones, de esos países, a veces Alemania, Finlandia, Islandia, Nueva Zelanda, Taiwán, entre otros, son mujeres muy preparadas. Sabemos que Merkel es física, es decir, es una científica. Jacinda también tiene, digamos, sus antecedentes académicos tienen que ver mucho con la ciencia. Son mujeres muy preparadas,
Y sabemos muy bien que aún en países desarrollados sigue siendo difícil que las mujeres lleguen a posiciones de poder, tanto en el ámbito político como empresarial. Entonces, el hecho de que estas mujeres estén en esas posiciones te dicen que son mujeres muy preparadas, con muchas cualidades, muy por encima de muchos ciudadanos en sus propios países. Entonces, yo leí varios artículos sobre el tema y sí me parece importante destacar que en todos esos artículos, las cualidades que destacaban de estas líderes son la transparencia con la que se manejó la información en sus países, la prontitud con la que se informó a la población de manera clara y con apoyo científico, tanto Merkel como Jacinda, como la primer ministro de Taiwán, la presidenta de Finlandia, Islandia, se asesoraron muy bien de científicos, confiaron en el conocimiento de los científicos, lo cual en varios países sabemos que no fue el caso, para dar a la población información no solo puntual y oportuna, sino clara. Yo no sé si tuviste la oportunidad de ver un video donde Merkel habla por videoconferencia solo con niños y niñas, explicándoles de una manera muy clara por la situación por la que estaba pasando su país, las medidas que tenían que tomar, y lo mismo sucedió con Jacinda, o sea, tenían una sensibilidad para transmitir el mensaje aún a niños, ¿no? Que son los más vulnerables, porque hay muchas cosas que no comprenden los niños a esa edad totalmente. Entonces también habla de una empatía, ¿no? Una empatía por la población infantil que necesita una protección adicional. También, obviamente, no podemos poner en duda el conocimiento y la capacidad de estas mujeres líderes, ¿no? Para enfrentar esta pandemia, como te digo, asesoradas de los científicos de su país. Y también, pues, la disciplina que ellas mismas impusieron. Y recuerdo bien que el caso de la primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda, se redujeron su salario en 20% de todo su gabinete, y se sensibilizaron mucho con la población más vulnerable, ¿no? Digamos, la de menores ingresos, o que tienen, como puedo decir, ingresos variables, informales. Entonces, si bien hay características de los países, ¿no? Que no son digamos, no son de muchísimos habitantes, etcétera. O sea, es decir, hay características de los países que también hicieron que se manejara de mejor manera la pandemia. Yo creo que es indudable que el liderazgo de estas mujeres, junto con el asesoramiento científico y la empatía y sensibilidad y la disciplina que mostraron, yo creo que eso significó la diferencia con respecto a los resultados de otros países. Es mi perspectiva. Mira, mi esposa tiene un podcast que se llama Empoderadas, porque ella lo que está tratando es de entrevistar a empresarias mujeres. Y algo que yo estaba pensando cuando le estaba escuchando ayer era el tema de la visión de largo plazo. Un tema que yo pienso que en la discusión de la economía del sector público y de la gestación de políticas públicas a veces se critica mucho, es que hay un cortoplacismo que predomina mucho en la discusión de los problemas, y a veces algunos de estos problemas tienen soluciones a largo plazo. Y parece, esta es una impresión, esto estoy diciendo una hipótesis apenas, de que yo noto en la reflexión de muchas mujeres, también de otros hombres, esto no es solo femenino, pero creo que por esa situación histórica también he notado que hay un pensamiento que trata de resolver problemas, no con la mente del mañana nada más, sino del pasado mañana, un poquitico más y algo así. Eso particularmente lo he notado cuando he visitado los países nórdicos, que son países que a mí por lo menos me han atraído mucho. El caso de Noruega, por ejemplo, he estado muy impresionado por mujeres académicas. Cuando he estado, por ejemplo, en Suecia, en Finlandia, he encontrado eso también. Y yo sé que es algo controversial, pero si algo tienen en común es que algunos gobiernos que han estado en esos países, particularmente
de corte socialdemócrata han impulsado la idea de las cuotas. No las han dejado para siempre, no han sido cuotas que se plantea que vayan a ser cuotas para siempre, pero sí ha habido un momento en que se creó un ancla, digamos de alguna manera, un ancla de política pública que dijo, este tema tiene que ser atendido. Y hubo en algunos casos candidaturas paritarias, por ejemplo, de que tienen que haber una composición de determinado número en los candidatos al Parlamento. Y en el caso de España tengo entendido que tienen que si el candidato a presidente es hombre, la candidata a primera vicepresidenta generalmente tiene que ser una mujer, y en el caso hipotético que fuera de otra manera también sería así. ¿Qué opinión te merecen a ti como experta ese tema de las cuotas? Pues hay muchas críticas sobre el tema, ¿no? De imponer cuotas, pero para mí es muchos países que tienen la menor brecha de género han impuesto estas cuotas no solo a nivel, digamos, en el entorno político, sino también en el propio entorno empresarial. De hecho, la Bloomberg tiene un índice también, digamos, de desigualdad de género, pero a nivel corporativo. Y también ahí hay empresas, hay grandes empresas que tienen como política tener estas cuotas también a nivel de la más alta dirección. Y está muy interesante este documento de Bloomberg, en donde inclusive las propias empresas han manifestado que las cuotas les han resultado beneficiosas porque se incorpora una perspectiva un tanto diferente en cuanto a la toma de decisiones, a la toma de riesgos, un análisis más pensado, más concienzudo a la hora de hacer las grandes inversiones. Por lo que quiero decir es que desde mi punto de vista, la experiencia hasta el momento con la imposición de cuotas, tanto a nivel de política como empresarial, ha tenido resultados positivos en los países en los que ha sido impuesta. Bueno, siempre y cuando se establezcan ciertos principios, se realice un seguimiento de la gestión y se haga una evaluación, porque no creo que no se trata de imponer cuotas porque sí, o de poner a mujeres solo para cubrir cuotas, ¿no? Sí tiene que haber una transparencia en el mecanismo y una evaluación. Pero a nivel empresarial se han hecho estas evaluaciones y han resultado positivas. En el documento de Bloomberg hay un muy buen análisis sobre el tema. Recordarás el título del documento para compartirlo con la audiencia, porque creo que sería interesante verlo. Evidentemente las cuotas no son una panacea, pero la pregunta es si deben ser incluidas en principio como parte de un paquete, un repertorio a los cuales los países pueden contar. Si encuentras el título, me lo comparte y se lo pondremos en el sitio de YouTube de Nuestra América. Lo pondremos para que el que quiera ir y buscarlo. Los otros documentos que hemos hecho referencia es un documento que está preparado por Indira Romero sobre el tema de la igualdad de la mujer en el contexto latinoamericano, que está muy bueno, creo que está en proceso de revisión y evidentemente va a salir, pero hay otros trabajos. Yo le recomiendo a todo el que pueda que vaya al sitio de la CEPAL y que busquen, por ejemplo, hay un trabajo muy serio de varios y varias investigadores que han apuntado al papel de la desigualdad y particularmente la desigualdad de género, el impacto que tiene en términos de desarrollo económico. Sí, el documento es de Bloomberg, se llama Índice de Igualdad de Género, solo que en inglés, aquí está traducido, pero es el Índice de Igualdad de Género, y muestra el tipo de políticas instrumentadas en las compañías privadas incluidas que tienen como finalidad apoyar la inclusión de mujeres en el ámbito empresarial y las brechas que faltan por cubrir. El índice más reciente, que es de este año, abarca 325 empresas de 50 industrias con sede en 42 países y regiones. Ese es el estudio.
que vino, está también el índice, que como creo que se llama el índice de brecha de género, que tiene el World Economic Forum. Es correcto. Este tema es un tema que está ya en todas las partes porque se tiene conciencia o se trata de tomar conciencia de que es imposible desarrollarse sin atender la posición desventajosa en la cual se pone a la mitad o a veces más de la mitad de la población mundial. En el caso de América Latina y el Caribe es más de la mitad. Es más de la mitad, ¿sí? Te quería, aquí en este caso te quería preguntar, porque también los organismos internacionales juegan un papel. ¿Cómo está la situación con CIDO? Yo sé que CIDO, la Convención contra la Discriminación de la Mujer, es uno de los instrumentos internacionales más firmados, por lo menos firmados y ratificados. Tengo entendido que Estados Unidos es uno de los pocos países que no lo ha ratificado. Está en una compañía extraña porque está con Irán recuerdo que me noté que Irán es Irán y Estados Unidos, que son países que en el contexto internacional están tan separados. En este caso es unos extraños bedfellows, como se dice, extraños compañeros de cama, de que no hayan acatado esto. Pero yo diría más, el propio desarrollo de CIDO tiene el protocolo facultativo por el cual las personas que han sido objeto de sustanciales, groseras violaciones de este derecho humano, de los derechos de la mujer, pueden incluso optar a presentar casos en el comité de CIDO, que es el comité para la atención a temas de discriminación con la mujer. ¿Cómo tú ves la América Latina en términos de acatar, avanzar tanto en el sistema interamericano como entre los sistemas de integración regional, digamos, Mercosur, el Pacto Andino, el Mercado Común Centroamericano, la CELAC? ¿Cómo tú ves que se haya avanzado en hacer con el voto, con el compromiso de estos estados en términos de la convención? Creo que en el término del caso del protocolo facultativo, América Latina por lo menos está muy detrás de Europa en este tema. Pero ¿cuál es la situación en ese sentido? ¿Hay un avance? ¿Se quiere acatar, no solo firmar, sino también ratificar y avanzar incluso más en suscribir el protocolo facultativo de la Convención contra la Discriminación de la Mujer, en contra de la discriminación contra la mujer? Yo primero quiero aprovechar para mencionar algunos aspectos de lo que mencionaste sobre el índice mundial de brecha de género del Foro Económico Mundial. El índice de brecha de género tiene igual 4 dimensiones a medir. Obviamente la primera tiene que ver con criterios económicos, la segunda con criterios educativos de acceso a la educación, criterios sanitarios y finalmente criterios políticos. Y me parece importante resaltar que la brecha entre hombres y mujeres en todos estos indicadores es del 68.6%. Esto significa que falta por cerrar el 31.4%. De los 149 países que se incluyen en este índice, 101 han mejorado su puntuación con respecto de la edición pasada y 48 han visto ya sea reducido o inalterada su puntuación. Pero de manera muy importante, creo que sí es relevante señalar que hasta la fecha ningún país ha alcanzado la paridad de género. Y de aquí hay algo muy importante, porque se relaciona con lo que mencionábamos del papel de las líderes mujeres en la política y lo que estábamos hablando sobre el tema. Precisamente los 10 primeros países a nivel mundial con este índice son 4 países nórdicos. Islandia está en primero, Noruega en segundo, Finlandia en tercero y Suecia en cuarto. Hay un país de América Latina en el quinto lugar, Nicaragua. Un país de la región de Asia Oriental y el Pacífico, Nueva Zelanda. Otros 3 países de Europa Occidental, Irlanda, España y Alemania. Y un país de África subsahariana, Ruanda, en el noveno.
ves la correlación que hay entre menor brecha de género y resultados. Por otra parte, los países de América Latina mejor posicionados son Nicaragua, como ya lo mencioné, en el 5º, Costa Rica está en el número 13, Colombia en el 22, Trinidad y Tobago en el 24, México en el 25, Argentina en el 30, Cuba y Uruguay están empatados, Jamaica está en el 41 y Bolivia en el 42. Y entre los peores posicionados y que sabemos que tienen brechas de género importantes están Guatemala, Belice, Paraguay, Brasil, República Dominicana y El Salvador. Y como región, América Latina se encuentra en una situación intermedia en términos del índice total. Es decir, está por encima de países africanos sobre todo, algunos países asiáticos, pero por debajo de los europeos y del propio Estados Unidos y Canadá. Me parecía muy importante mencionar el tema del índice, que es el más reciente que se publicó. No sé, ¿cuál era, perdón, el otro tema? El otro tema que quisiera que hablaras un poco, ¿cómo tú crees que la desigualdad de género, qué es lo que dice la literatura y cómo tú ves en la práctica, desde tu perspectiva como experta, de qué manera la desigualdad de género en específico se convierte en un obstáculo al desarrollo económico? No solo lo digo yo, lo dicen muchas instituciones como el Banco Mundial, el propio Fondo Monetario Internacional, la OSD, la Organización Internacional del Trabajo, la propia ONU, por supuesto la CEPAL en la región de América Latina y el Caribe. Hay un convencimiento de que la desigualdad en las oportunidades y la desigual inserción de mujeres y niñas en los diferentes aspectos de la vida económica, social, política, deportiva, cultural, tienen un costo muy grande en términos de crecimiento económico para los países. Yo quiero aprovechar para mencionar algunos datos que creo que son contundentes para los que piensan que la desigualdad es un término de moda y que los organismos internacionales e instituciones lo promueven o lo dan a conocer porque es un término de moda. Quiero hablar de algunos indicadores. En el mundo actualmente, el 49.6% de la población son mujeres y en América Latina y el Caribe el porcentaje es de casi el 51%. La riqueza no solo está concentrada en pocas manos, como lo sabemos bien, sino que está concentrada en pocas manos de hombres. De la lista de multimillonarios de Forbes, únicamente el 11% son mujeres. Las mujeres representan tan solo el 13% de las propietarias de tierras a nivel mundial y ocupan solamente el 24% de todos los asientos, digamos, en los parlamentos nacionales. Globalmente, solo el 23% de mujeres ocupan posiciones de alta dirección. La cifra para América Latina es ligeramente superior, 33%, bueno, sí es superior, 33%, y eso porque se han establecido cuotas en muchos de estos países. El 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental. Además, el 70% de las mujeres a nivel global ha experimentado violencia física y o sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida. Y las víctimas de trata en el mundo, el 72% son mujeres y niñas. Entonces, yo creo que el desbalance es claro. Además, un tema que ha resultado de mucho interés en economía es el tema del fuerte desbalance en el uso del tiempo entre hombres y mujeres. En promedio, las mujeres de todo el mundo invierten más del doble de horas que los hombres en el trabajo no remunerado, que tiene que ver con cuidado y tareas domésticas. En América Latina la situación no es diferente. Por ejemplo, en Argentina, el 42.4% del tiempo de las mujeres es trabajo no remunerado contra el 17% de los hombres. En Brasil los porcentajes son 21.5% contra 10.8%. Y en México la situación es muy parecida a la de Argentina.
Lo mismo sucede en la inserción, en términos de la inserción laboral, que ya habíamos abordado un poco en una plática pasada. Por ejemplo, en 2019, en la región de América Latina y el Caribe, el 75.6% de las mujeres con educación superior se encontraba trabajando y el porcentaje para hombres con la misma educación es del 85.8%. También, hablando de ciencia y de esta área STEM, a lo largo de la historia de los premios Nobel, 866 premios han sido otorgados a hombres y únicamente 53 a mujeres, y muchos de estos han sido en el campo de la literatura y de la paz, es decir, no en el área de las ciencias. Entonces, Ahora en la economía, ahora en los Nobel de Economía últimos ha habido varias mujeres. sí, la última fue Esther Duflo, pero lo compartió con su esposo. Sí, pero anteriormente, creo que en uno de estos últimos años había habido uno sobre, no recuerdo ahora el nombre de la que creo que era profesora en Indiana, que también, ¿No es Ostrom? Miss Armstrong, que también lo ganó. Quería darte una última oportunidad, si quieres decir algo. Te hice la pregunta que después me acordé que quedó colgando, fue el tema de la ratificación, la firma ratificación de CEDAW, que es la convención, repito porque estoy diciendo la sigla en inglés, la Convención contra la Discriminación de la Mujer, y también la situación con el protocolo facultativo, que es un paso todavía mayor de compromiso con esta lucha a nivel internacional. Si tienes algo que decir ahí, y hoy hubo esta noticia de que el vicepresidente Biden, que está corriendo para presidente, acaba de seleccionar a una mujer en Estados Unidos como compañera de fórmula. Estamos viendo que desde la lucha contra el cambio climático, hay una niña, Greta Thunberg, está el caso de la educación, la lucha por la educación de la propia mujer, la Malala Yousafzai, que también ha estado en esto. ¿Qué importancia tú le ves a esa activación? Estamos ante un círculo virtuoso. Podemos pensar de que el aumento de la presencia de la mujer en las luchas sociales, algunas más allá de la lucha por la igualdad de la mujer, pero también en la lucha por la igualdad de la mujer, está teniendo un impacto en los niños y niñas. Me gustaría que con esto termináramos, porque el tiempo un poco se nos está acortando, pero quisiera saber tu opinión como experta, como latinoamericana, que es importante que estás haciendo estos trabajos y este pensamiento desde el sur, desde un país tan importante como México. Corrígeme si estoy equivocado, pero creo que eres mexicana también, ¿no? Eres mexicana, y es un país que hasta José Martí, que era el gran intelectual cubano, y yo como cubano nunca me puedo sustraer de mencionarlo, decía Claro. que en México está el fiel de la balanza de la América Latina. Si México sube, América Latina sube; si México baja, América Latina sufre. Pero por eso atribuye una gran importancia al debate que hay en el propio sector intelectual mexicano sobre estos temas. He visto que hay un grupo importante de mexicanas que han también empezado a jugar un papel relevante en la política, no solo en el partido actual de gobierno, sino en otros. Y bueno, quería preguntarte tu opinión. Primero, si puedes, precisa esto de CEDAW. ¿Cómo está la situación en la región en términos de la firma, ratificación y movimiento hacia ese paso superior que sería la suscripción del protocolo facultativo de CEDAW? Y bueno, ¿qué opinión tú tienes sobre la discusión de estos temas y la participación de la mujer, el empoderamiento de la mujer en política en la región? Sí, yo creo que en términos de leyes y de implementación de leyes se ha avanzado mucho en la región, no solo con la firma de la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, sino también con la importante firma de los Objetivos del Desarrollo del Milenio a 2030, que tiene objetivos muy específicos para la igualdad de las mujeres y la eliminación de todas las formas de violencia.
El propio Banco Mundial tiene un documento que también es un índice que analiza precisamente el avance de todos los países, no solo de América Latina y el Caribe, de todos los países, en la implementación de leyes que apoyen y eliminen todas estas formas de discriminación y de violencia. Y en el mismo documento que está citado también en mi investigación, el número más reciente, si no mal recuerdo, es del 2019, se habla de que efectivamente la gran mayoría de los países de la región ha avanzado no solo en la firma de leyes, sino en su implementación y la efectiva imposición de sanciones a los infractores. Pero me parece que de manera más relevante, los países de la región también se han comprometido a cumplir los objetivos del desarrollo del milenio. Sin embargo, me parece que con la desafortunada llegada de la pandemia, sí se ha retrocedido en muchos de estos, digamos, en el cumplimiento de muchos de estos objetivos y en la implementación de leyes para erradicar y eliminar estas formas de violencia y de discriminación. Pero repito, el Banco Mundial en su informe más reciente sobre el tema señala que los países de la región y de otros países y de otras naciones del mundo han avanzado en la implementación y aplicación de leyes. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la que yo trabajo, tienen un observatorio de género que analiza también las políticas que se llevan a cabo en los países en diferentes ámbitos, ¿no? Económico, político, cultural, etcétera. En donde también digamos, se sigue de cerca las leyes y los protocolos que se implementan en los países. En México hay un avance importante también desde hace varias décadas ya tenemos un Instituto Nacional de las Mujeres que vela también por el bienestar. Como sabes, con la llegada del nuevo gobierno no sé cómo se implementó o se tiene un gabinete paritario con secretaria, bueno, para ustedes ministros, para nosotros secretarios de Estado, digamos, en diferentes ámbitos también de la política y como lo menciono, desafortunadamente la llegada de la pandemia yo creo que sí va a causar estragos en todos estos avances que se han tenido tanto en la región como en otros países del mundo, porque sabemos con estos datos que te he dado de desigualdad, te puedes imaginar que las personas de menores ingresos son mujeres, las personas que están en trabajos informales o de medio tiempo son mujeres, y ante la pandemia, pues estos trabajos han desaparecido. Sabemos también... Me imagino que en la salud, al jugar el papel tan importante en la economía de cuidados, están ellas en la posición más vulnerable, me Es imagino, en correcto. términos de datos, ¿no? Lo mismo en términos en el área educativa, también la gran mayoría de docentes son mujeres y sabemos que en el ámbito privado ha golpeado severamente la pandemia, por lo que te puedes imaginar que los ingresos de estas mujeres también se van a ver severamente afectados. Entonces, como lo dijo la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena, la pandemia y sus resultados tienen rostro de mujer. Correcto. Indira, qué gusto ha sido tenerte aquí con esta opinión tuya también informada, educada, con los datos que tienes que están muy bien manejados. Esperemos que esto informe el debate de la audiencia que nos sigue en nuestra América. Te exhortamos también a seguir como parte de nuestra audiencia, porque siempre tus comentarios son muy bien recibidos. Y queda agradecerte y dejarte la puerta abierta para cuando quieras venir y comentar sobre estos temas. Como cubano, un día a lo mejor tratamos el tema de Cuba cuando salga otro de los informes. Me encanta encontrar otros latinoamericanos que se motivan y estudian mi país de origen y sobre todo quiero decirte, agradecerte y decirle a la audiencia que sigan tu trabajo, que es un trabajo muy digno y de una gran capacidad. Me despido, hasta luego, esta es nuestra América.
que trata los temas de todas las Américas, de la del norte, de la del sur, la de la continental y la de las islas. No deje de seguirnos, suscríbase en Facebook, suscríbase en YouTube y sobre todo, si le gustan los programas que tratamos aquí, la mejor manera de ayudarnos es recomendar estos programas para que lo vean sus amigos. Hasta la próxima, Indira, te dejo despedirte como quieras. Sí, solo quiero dar un último mensaje, que no se trata aquí de una pelea de géneros, se trata de lograr economías más dinámicas, sostenibles y sustentables, y eso se logra pues con la inclusión de los puntos de vista y con el acceso a oportunidades de manera equitativa entre hombres y mujeres. Y yo creo que es una manera, se puede lograr más armonía y resultados positivos trabajando conjuntamente. No es una lucha de géneros, es una lucha para tener mejores países, más dinámicos, con más crecimiento y que sea sostenible y sustentable a lo largo del tiempo. Muchas gracias por la invitación y pues esperemos vernos en otra oportunidad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.